Hoy lunes, al contrario de lo que a lo mejor mucha gente piensa, sí que va a haber movimiento en el mundo del fútbol, pero movimiento de verdad. No el tema de las selecciones, no el tema de los parones, que en realidad no le importa a nadie, nadie está viendo fútbol. Fíjate, el otro día me enteré prácticamente de rebote de que había Bellingham hecho un partidazo con no sé qué, o sea, os garantizo que no he visto absolutamente nada y como yo, muchas y muchas personas que lógicamente, sobre todo los jugadores, piden un cambio en el calendario precisamente por ser este tipo de partidos los que al final sobrecargan obviamente el fútbol de verdad. Por mucho que Luis de la Fuente se empeñe en lo contrario, lo cierto es que a día de hoy lo que mueve el fútbol, lo que mueve la industria y por lo que él cobra es precisamente por los partidos de clubes, así que sería interesante que mostrara un poco más de solidaridad y sobre todo conocimiento práctico a nivel de que esto, como digo, es una industria, es un negocio y sin la pasta que mueven los clubes, él no estaría donde está. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que hoy, como digo, se va a presentar una denuncia en la Comisión Europea. Quiero recordar que es del sindicato de futbolistas FIFPro, y esto es precisamente lo que va a llevar a la guerra total al fútbol, porque la denuncia es contra la FIFA, la denuncia es contra el fútbol actual tal y como está establecido. Por eso hoy podríamos decir que oficialmente empieza la guerra del fútbol por el tema del calendario y lo que en definitiva va a ser la última fase de lo que conozcamos como la UEFA y la FIFA al frente del fútbol mundial, precisamente porque todos sus excesos van a quedar absolutamente expuestos si es que no lo han hecho ya. Es decir, hoy es cuando todo el mundo va a conocer, o por lo menos vamos a plantearlo de otra manera, hoy vamos a decir que hasta aquí hemos llegado. Es decir, que los jugadores ya están hartos, que está muy bien que la FIFA y la UEFA quieran hacer dinero, pero que tienen miles de otras maneras de hacerlo más allá de reventar y explotar lógicamente a los jugadores con calendarios que no tienen ningún sentido, competiciones que no tienen ningún sentido y que en definitiva solamente cargan a los clubes de lesionados y de jugadores que están completamente destrozados. Fijaos que amargamente se quejaba J. Jordi, que cuando no le ha perjudicado, pues obviamente no ha cantado, no ha dicho nada, pero esta vez sí, y ahora nos lo echa en cara por el tema del clásico. Cuando el Real Madrid se ha quejado amargamente de todos los jugadores que tenían que irse al parón de selecciones, pues como que hacía oídos sordos o como que no le interesaba demasiado. Ahora ya sí que parece que le interesa bastante. Pero bueno, ahí estaba Juanma Rodríguez para ponerle en su sitio. Luego os hablaré de ello porque el tuit ha estado fantástico. Pero en cualquier caso, lo que venimos a contar es precisamente eso, que hoy comienza la guerra del fútbol, que en definitiva era el desenlace más que previsto por un Florentino que hace ya mucho tiempo ideó la Superliga para acabar con todo este tipo de abusos, con todo este tipo de sobradas, de calendarios, de FIFAs, de UEFAs, de organismos que poco, o mejor dicho, que están dirigidos por gente que poco o nada tiene que ver con el fútbol, ni siquiera con el ámbito empresarial, y que en definitiva perjudican al espectáculo, porque creo que es más obvio y es bastante evidente que es una realidad que Ceferín, que Tebas, que Infantino no son gente vinculadas al mundo empresarial, no son gente vinculadas de verdad al mundo del fútbol o que hayan sufrido precisamente por pasar por el fútbol para que hagan semejantes destrozos con las organizaciones de sus competiciones, de sus ligas y de todo aquello cuanto tocan, que lógicamente como aquello que tocan siempre lo convierten en auténtica mierda. Está ahora mismo lógicamente el fútbol en pie de guerra, teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que está habiendo precisamente en todos los equipos. Es decir, ya no son solo los cruzados del Real Madrid, sino jugadores que están reventados, exhaustados, que obviamente el Real Madrid es donde más se refleja porque el Real Madrid es el equipo que más pone en este tipo de parones de selecciones habitualmente. Lo que pasa es que en este parón, por un lado, tenemos a un Kylian Mbappé que tiene que decidir a quién o hacia dónde se quiere inclinar precisamente en su carrera deportiva, si hacia el Real Madrid o la selección francesa, y bueno, en este caso creo que lo ha tenido claro. Y luego, por otra parte, hay una serie de jugadores que dicen, vale, mira, oye, que yo he estado jugando en la selección hasta lo último, pero es que estoy tan sumamente agotado y reventado que ya no puedo más. Militao, Rodrigo, Vinicius, problemas de espalda que lógicamente no les han permitido viajar con las selecciones. Lo que pasa es que ahora se hace muy visible porque todo el mundo pone el grito en el cielo cuando no están, pero claro, cuando se van y todo el mundo está feliz, entonces, ¿qué ocurre con el club? A nadie le importa el club, ¿verdad? Nadie piensa en el club. Bueno, pues al final todo esto ha llegado hasta el punto de que los propios jugadores, independientemente de que se hayan borrado o no, que a mí me huele a que probablemente si en otro momento hubieran viajado igualmente, a lo mejor en este momento han dicho, bueno, mira, vamos a ser un poco considerados y no vamos a viajar, porque sabéis que también los jugadores tienen mucha culpa de esto, o sea, no vamos lógicamente a
no vamos a exculparles del todo. Pero sí que es verdad que al final han dicho, oye, mira, si es que al final le estamos haciendo un perjuicio al club y obviamente no podemos continuar así. Entonces yo creo que ante el caso de duda han dicho, bueno, pues nos quedamos aquí y se acabó. Lo cual me parece bastante loable por su parte porque, hombre, se agradece que de vez en cuando tengan este tipo de detalles con el club. Pero en cualquier caso que sepáis que la denuncia es inevitable, es inminente y que en definitiva va a poner una vez más el fútbol patas arriba, porque además es que sabíamos que tenía que acabar así y no había otra forma de hacerlo. Y precisamente ya saltó la siguiente noticia con un poco menos de glamour, pero de la misma forma. Ayer Guardiola volvió a ser noticia porque parece que estuvo en una televisión italiana hablando con Roberto Baggio o de Roberto Baggio o algo parecido. Y bueno, el asunto es que le volvieron a preguntar por su continuidad, por su futuro. Y decía, bueno, básicamente lo que ha venido diciendo hasta ahora, que lo tiene que pensar, que lo tiene que ver y que en definitiva no ha terminado de decidirlo. Comentaba, no he terminado mi historia en el City, en el sentido de que todavía le queda esta campaña, de que le queda esta temporada y lógicamente en la que lógicamente va a optar a todo. Pero tal y como se están cociendo las cosas para el City, yo diría que lo que hace Guardiola es esencialmente preparar su salida. Txiki Begiristain sabéis que no seguirá y muy probablemente cuando en enero sepamos el bofetón que le van a dar precisamente al equipo de Guardiola por el tema de las violaciones del fair play financiero, es cuando veremos si realmente Guardiola se queda en el City o se va. Yo personalmente creo que se va a marchar, pero exactamente igual que van a hacer muchos. Es verdad que a lo mejor Guardiola entiende que es una etapa terminada, me parece que son ya casi 10 años, si no 10 años, lo que lleva al frente del City, por cierto, en una etapa bastante exitosa, todo hay que decirlo y reconocerlo sin ningún tipo de problema, pero si lo ha hecho en base legal, perfecto, si no, entonces el City pagará las consecuencias y además de manera colateral Guardiola también se va a llevar una buena parte de esa mala fama, precisamente porque ha estado en un club que ha pagado 17 años a Negreira durante esos años y luego por otra parte además también esto, que efectivamente el City ha estado haciendo cosas que no debía durante la mejor etapa de Guardiola. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que el poner su futuro en el aire para mí significa mucho, en el sentido de que al final yo creo que está viendo las barbas del vecino pelar y por eso precisamente quiere poner las suyas a remojar. Que por lo menos todo esto le pille fuera del club, por lo menos que no le pille de lleno, que no le pille de cabeza y que no le pille siendo el centro del huracán, porque sabe perfectamente que esto puede perjudicar muchísimo a su carrera deportiva, muchísimo. Y en definitiva esa imagen se quedaría ahí. Así que bueno, no sé, yo no sé por qué tengo la sensación de que se va a marchar, pero junto con él seguramente más gente, pero ya no solamente por la decisión personal que tome, sino porque las circunstancias le van a obligar. Y veremos a ver si no hay más de un jugador que efectivamente se marcha, que seguramente tengan un buen equipo legal, un buen equipo de abogados, que lo hayan tenido todo previsto, que lo tengan de hecho todo previsto, pero honestamente no lo veo del todo claro, no lo veo del todo tan claro. Así que bueno, vamos a esperar. Como digo, la resolución vendrá precisamente a primeros de 2025, donde ahí ya sabremos si efectivamente pues el City es condenado, no condenado, seguramente luego recurrirán, apelarán, todo esto será un proceso un poco más largo, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que además dejadme recordaros que la UEFA ya le dio cera al City, lo que pasa es que luego perdió. Que al final es lo que digo, es que el City está muy bien respaldado, o sea que bueno, veremos a ver qué pasa. Y para mí, como digo, empieza la guerra del fútbol, que por cierto tendrá o tocará a su fin una vez que este mismo mes, día 28, Florentino presente en Berlín, lógicamente, todo lo que tiene que presentar con respecto a la Superliga. Así que veremos a ver qué pasa.